Excelente. Colaborar aquí con mi amigo, con ustedes, un gustazo. Bueno, Aprovecho de estar todavía vamos. porque me tenía que retirar, Ah, Paola, bueno, se me y quiero quedó el Raúl. decirte sintéticamente, que cómo me hubiera gustado tener una profesora de historia como vos. Muy bueno, muy claro Sí, y ¿verdad? con mucho caudal de sabiduría. Gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo, muy Muchísimas lindo. gracias. Levantaron la mano Victorio y Mabel. Así que Escucho. adelante, Victorio. Bueno, a ver, bajo la mano, acá abajo. Bueno, Paola, muchas gracias. La verdad, hermosa la charla, muy apasionante todo. La verdad que todo este temas de historia, historias, por ejemplo, digamos, de los huarpes o todas las comunidades que vivieron ahí, de la cual no tenemos casi nada, realmente resulta apasionante. Yo espero bueno, que a lo mejor tengas ganas de seguir acompañándonos el año que viene y ampliar sobre estos Sí, temas. La verdad que sería un gusto para nosotros, así que desde ya queremos comprometerte. sí. No, la verdad me gustó mucho y quería agradecerte. Muchísimas gracias por estar acá y espero que te tengamos el año que viene nuevamente. Sí, cuenten conmigo. Gracias a vos, Víctor. Gracias, Victorio. Bueno, Mabel y después Adolfo. Bueno, Paola, me encantó tu mirada de la historia de la economía, me encantó, me encanta la historia y realmente relacionarla con la economía de Mendoza me parece excelente. Yo soy ingeniera agrónoma, he trabajado toda la vida en ambiente y en recursos naturales y he recorrido toda la provincia de punta a punta, así que coincido en tu mirada de que no eran tan agricultores, lo más probable es que fueran cazadores recolectores porque el ambiente no les permite otra cosa. Así que me parece excelente. También me encantó esto de comparar el tema de los molinos, ¿viste? Porque las lagunas eran muy productivas, así que yo creo que los molinos, y cuando organizaron el riego los españoles, seguramente que ha sido una actividad súper productiva. Yo tengo bastantes añitos, así que me acuerdo de algún molino. Me acuerdo de los videos Bausá, por ejemplo, ¿no es Ah, cierto? Una claro, industria relacionada, claro, claro. que para todos los Está el mendocinos Isidro era, Peña todavía. Claro. claro. Así que me parece muy interesante el punto de vista que no todo es vitivinicultura. Sí se le ha puesto mucho dinero a la vitivinicultura, siempre se le ha puesto mucho subsidio a esa industria y quizás a la otra no, quizás por eso también cayó, ¿no es cierto? Habría Sí. que ver. Me encantó, Paola, todo lo que has dicho, me parece excelente la mirada tuya y del equipo de trabajo, los felicito. Y ahora voy a ir a un tema más picantito. Diga. Me encantó además lo que dijiste de la presencia de pueblos originarios, huarpes, puelches y pehuenches, que fue lo que yo estudié en la primaria. Nunca mencionaron a los mapuches. Ujú. Y los mapuches ahora están reclamando la mitad de Mendoza, sobre todo los mapuches de Malargüe, y espero no ofender a nadie, se quieren quedar con todas las reservas naturales protegidas. Ujú. No lo veo justo, porque la provincia ha puesto muchísimo dinero y sigue poniendo muchísimo dinero en las reservas para darle alguna utilidad turística, ¿no es cierto? Y para conservar, porque antes que Recursos Naturales protegiera toda la Payunia, las cavernas de las brujas y todo eso, expoliaban todo, hasta las estalagmitas y las estalactitas, no iba a quedar nada. Entonces, quería saber si realmente vos pensás que es justo que se les reconozcan como terrenos ancestrales estos terrenos de Mendoza a esas poblaciones que se dicen mapuches. Sí, mira, mapuches no han habido en Mendoza como pueblo originario, que fueron llegando después cuando se produce la campaña del desierto, que no estaba desierto, estaba lleno de gente, lo que pasa es que la mataron, pero bueno, cuando se Claro. produce, junto con el tendido de los ferrocarriles, la fundación de las ciudades, Neuquén, Esquel, San Martín de los Andes, hasta Bariloche, ahí sí empieza a producirse una movilización de los pueblos, los nuestros, pehuenches y puelches hacia el sur, y también la llegada de mapuches. Pero eso va a pasar a fin del siglo XIX. Pueblo originario no es. Y la legislación para la asignación de tierras o para el reclamo de la tierra exige que sean pueblos originarios.
Exacto. La discusión que tenemos con el Diego Escolar, por ejemplo, que es un antropólogo de CONICET, una persona muy capaz, mucho valor, digamos, su trabajo, es que él sostiene que tanto pehuenches como puelches, como los propios tehuelches del sur, con Claro. Sayaque, el indio del que tenemos, digamos, relatos a través de Roca, pertenecen a un mismo tronco lingüístico. Son los che, ¿sí? La gente de, y que esa familiaridad, digamos, lingüística los hace étnicamente a todos originarios. Bueno, entonces ahí entra la discusión. ¿Lo originario es donde vivís o lo originario es lo lingüístico? Porque ahí estamos en un problemón, digamos, ¿no? Eso hay que definirlo y eso no lo define la ley. Nos pasa lo mismo en Andinoamérica. Vos tenés, qué sé yo, el quechua, los lupaca, los aymara, los coya, todo ese tronco lingüístico andino son un montón de etnias distintas, pero pertenecen al mismo tronco lingüístico. Entonces, la idea de usar esa categoría andinoamericana para la Araucanía, tanto chilena como la argentina, es una idea que por lo menos nosotros como académicos la tenemos que discutir con los políticos o con los que tengan que tomar estas decisiones, pero lo que sí hay que hacer es que nos escuchen. O sea, nosotros como académicos tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos de por lo menos poner esto en tela de juicio. Si vos me preguntás, en todo lo que has leído, Paola, las actas capitulares, la testamentería, ¿encontrás registro de mapuches? No. No. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, yo no tengo un solo mapuche. Sí me empiezan a aparecer en el XIX. Y ¿sabes cómo me aparecen? Me aparecen en los censos, porque ya en el siglo XIX aparecen los censos. Entonces te dicen que era jornalero. Entonces te pone indio mapuche o indio del Mapu. Simplemente te ponen indio del Mapu, India del Mapu, pero siglo XIX. Nada que ver, o sea, de la época colonial, no. No lo que yo he leído. Habrá una caja de Pandora por ahí que alguien habrá leído, no sé. Lo que yo he leído, 30 años leyendo archivos, te digo que no hay. No tocarían esas tierras de acuerdo a la legislación como la tenemos. Pero gracias, Paola. Muchísimas gracias por tu respuesta. No, está bien, Momer. Bueno, sigue Adolfo y después Guillermo Pensado. Bien, Adolfo. Hola, hola. Brillante tu exposición, muy Muchas clara, gracias. muy linda, de alguna manera muy entretenida. Se pasó una hora volando y realmente hay algunas cosas que te quería preguntar. No me quedó muy claro cuál es el objetivo de tu tesis y tu imposibilidad de publicarla. La plata. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Porque la sale. universidad no te ayuda. Claro, no hay No, subsidio. tenés que darnos una mano con el tema de educación, que es un motivo de preocupación seria Sí. para el Ateneo. Yo creo que para todo el país, pero no se toman medidas. Estamos todos muy preocupados por eso, pero no hay acciones concretas que generen alguna especie de cambio real, ¿no? Y sería muy bueno, ya que estás haciendo ese tema de educación, que nos dieran una charla el año que viene. Sí, me encantaría. Le dejamos la palabra a A Guillermo. Guillermo. A Guillermo. Gracias. Hola a todos, que no había saludado, estaba en silencio, escuchando. Linda presentación, hermosa. Y me encantó esto de los molinos harineros. Y lo primero que me hizo pensar, y te lo digo, te lo pregunto a vos como historiadora, pues yo no lo soy, si uno hace un correlato con lo que pasó en los valles del río Chubut con los galeses, que era la principal zona triguera del país en el siglo XIX, Ujú, y contándomelo por galeses, por nietos de galeses, ujú. en realidad lo que pasa después, digamos, de cuando Buenos Aires empieza a ser fuerte, le prohíben sembrar trigo al sur del río Colorado. Claro. ¿Es ese mismo efecto que Buenos Aires centralista pide? No, el trigo es solo nuestro.
que hace caer también a Mendoza. Sí. Sí, a nosotros lo primero es más material y más contundente, que fue el terremoto. O sea, nos quedamos sin los molinos. Por más que quisiéramos ir sosteniendo la industria harinera, era muy difícil porque se nos cayeron los molinos. Pero sí hay una decisión política de los terratenientes y de la sociedad rural porteña de sostener el negocio de la pampa húmeda, que era básicamente el de la incorporación al capitalismo internacional, básicamente inglés, con la exportación de materia prima alimentaria y la recepción de los productos industriales. Esto está clarísimo y está tan claro que se firmaron pactos, tratados, hasta que vos llegás al pacto de 1933, el pacto de Roca-Runciman, que te querés dar un corchazo, porque vos decís, ¿cómo pueden haber firmado esto? Estos tipos, o sea, nosotros nos creemos que estamos viendo el espanto. Hemos tenido el espanto siempre dentro. Era un pacto así, de decir, bueno, nosotros vamos, ustedes se aseguran que nos van a comprar la cuota de carne y la cuota de cereales, los ingleses. Nosotros vamos a tener ese dinero. Si nosotros no les podemos pagar, ustedes se pueden quedar con parte de la pampa húmeda, con un pedazo de tierra, a cuenta de la deuda. Pues imagínate, un pacto que viola la soberanía, ¿no? Una cosa de terror. Pero eso sí, desde el siglo XIX en adelante. Por eso es que la negociación que hacen una vez que se incorpora en 1879, y a partir de ahí, en realidad, ponerle, efectivamente, te diría hasta 1922, que tenés la tragedia de la Patagonia rebelde, Guillermo, o sea, son casi 40 años de ir ocupando lentamente con los trenes y la fundación de ciudades. La negociación que hacen es, ¿qué es lo que quieren? ¿Necesitamos lana para el sostenimiento de la industria textil inglesa? Ok, metamos la oveja. Y eso fue lo que hicieron. En realidad fue esa negociación, digamos, ¿no? La División Internacional del Trabajo se sabe que fue un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El tema es cómo la Argentina, con la élite dirigente de fines de los 80, y yo les diría con buena parte del radicalismo también, porque el radicalismo no cambia el modelo económico, que es el de insertarse al capitalismo internacional exportando materia prima, no lo tocan, digamos, eso es como que no se toca. Y si ustedes piensan hasta el día de hoy, eso no ha cambiado, excepto el pequeño intento de industrialización que hizo Perón, que duró un gas en un canasto, porque se cayó a pedazos con el golpe de Estado. Después, bueno, cambiamos el girasol, el maíz, y ahora le estamos vendiendo soja a los chinos, pero sigue siendo la matriz agrícola la base de la producción. O sea que acá, sí, entre nosotros, no sé cuántos somos, estamos en el horno, pero mal. Dicen, Mendoza tiene que discutir la matriz productiva, el país tiene que discutir la matriz productiva, pero bueno. Ahora, una cosita en base a eso para agregar otro tema. Me parece genial cómo visualizaste qué es Mendoza. Yo soy nacido a pocos kilómetros de Pavón, donde fue esa batalla que siempre mi hermano que dice, todo se arruinó acá a 5 kilómetros. Por dos razones. Primero, porque Urquiza se vuelve, gana y se vuelve. Primer error. Y después, pues, te dice, ok, el otro se volvió, me hago cargo. Y se quedan con eso. Pero hay algo que vos marcaste muy bien sobre el desafío que tiene Mendoza, y lo vimos este fin de semana con el Sonda, que yo lo llamo la reivindicación del desierto por sobre el oasis. Les recuerda al oasis, che, esto es desierto, no se olviden. Para mí el Sonda es la mayor representación de la naturaleza sobre el ambiente. Pero bien marcaste que empieza a crecer la población y hubo que empezar a industrializar. Entonces empezó con los molinos areneros. Entendí ahora también, te cuento que soy minero, entendí también por qué hay un boom de una minería a fines del siglo XIX, que en realidad es después del temblor. Tratan de buscar nuevas vías económicas, pero la verdad que las vetas mendocinas no son ricas como la de Zacatecas, que conozco, y como otras. Como la de Tasco, ¿no? Potosí. Entonces vuelven y se pasan más a la vitivinicultura. Pero hay algo en el siglo XX, que después vos pusiste siglo XX, XXI, que es lo que sí ayuda
como en ese momento, y creo que tenés razón, que la agricultura subsidiaba la minería porque estaban buscando formas, después llega el petróleo, y el petróleo da vuelta a esa ecuación. Y en realidad la agricultura y todo el desarrollo vitivinícola de fin del siglo XX, en realidad se hace con sustento a los fondos del petróleo. Y eso lo dirá Horacio, que es economista, y al respecto, pero digamos, quien a mí me lo explicó una vez, hace ya 20 años casi, un senador acá provincial que me dijo, sin petróleo no hay vino, sin petróleo no hay agricultura, así que eso lo vamos a mantener. Entonces, eso es algo que para entender cómo los procesos también demográficos, empieza a crecer la población y hay que empezar a generar más riqueza para empezar a distribuir. Exacto. Gente. Así que me encantó todo ese lineamiento que yo pude unir mejor en mi historia de Mendoza, que adoro esta provincia, para poder ponerlo en sentido histórico también. Así que te lo Bueno, agradezco. me alegro. Lo que yo te quería agregar ahí en esa mirada, digamos, más ordenada, es que el tema del petróleo también nos va a generar a los argentinos muchos problemas políticos. Vos pensás que el primer golpe de Estado, el de 1930, se hace después del 28 cuando Irigoyen crea el petróleo y la Royal Dutch Shell anda por ahí dando vueltas con la élite del 80 conspirando. Pero también la pampa húmeda nos metió en un problema político que destruye todas las industrias y Absolutamente. el problema A no eso son te quería decir no cuando son me las decís que industrias ni los sectores, sino quizás seamos nosotros un poco lo que nos vamos complicando. sí, somos un desastre, pero cuando me decías que vos habías nacido ahí cerca de Pavón, vos pensás que cuando gana Pavón Mitre, se va a Urquiza habiendo ganado, cualquier cosa, no es que hacemos cosas de loco. Yo siempre, cuando se le enseño a mis estudiantes, le digo, en la historia argentina es, ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos complicar? Ese es el lema, digamos, y en ese caso, ¿cómo puede ser que Mitre, un unitario de ese talante como Sarmiento, como Avellaneda, haya jurado la Constitución Federal? Vos ahí ya tenés un dato del desastre que somos, digamos. Era jurar una Constitución Federal para saber que no la iba a cumplir nunca. De hecho, no la cumplió. Le cayó al Chacho Peñalosa, le cayó a cualquier líder federal del interior y los hicieron por oro, digamos, ¿no? Esta paradoja histórica que yo creo que hay que empezar a poner blanco sobre negro. Yo me peleo con todos mis colegas de la UBA, de La Plata, porque de verdad les digo, existe una historiografía rioplatense y yo digo, che, pero estoy hablando con gente que está preparada, que tiene un capital cultural que es interesante. No pueden mirarme a mí como una historiadora del interior. ¿Del interior de qué? Yo soy del interior porque vos me estás mirando desde allá. Para mí vos sos el exterior. O sea, ¿qué me está diciendo? Y te dicen así los historiadores del interior. Y vos decís, no. Yo soy historiadora de Mendoza. Yo siempre pongo un ejemplo. Vos haces una historia de la economía argentina y cómo se llama el libro. Historia de la economía argentina. Si vos haces una historia de la economía de Mendoza, ¿cómo se llama? Historia de la economía de Mendoza. Si vos haces un libro de la historia de la economía de Buenos Aires, ¿cómo se llama el libro? Historia de la economía argentina. Es así. Nuestros vinos, le digo, ahora se toman nuestro vino. Bueno, muy bueno. Está con la mano levantada Alicia. Paola, muy breve porque ya es tarde y hay gente todavía en la cola. Felicitaciones, fascinante. A mí no es mi campo, pero me encanta la arqueología y todo esto me atrae muchísimo. Una pregunta técnica, ya que Diga. estamos entre el ingeniero. Los molinos estos, ¿cómo se movían? ¿Qué tipo de maquinaria? ¿Era tracción a sangre o viento? Agua. Yo siempre con agua. Con agua. Siempre Mira, me el intrigó censo, saber cómo era eso. en 1895 se hace el segundo censo nacional, lo hace Carlos Pellegrini y se hace un censo nacional de molinos. Entonces ahí, buenísimo, porque sale Mendoza entera. Todos los molinos que tenía Mendoza, 69 en 1895, en toda la provincia, eran hidráulicos. Tenían una rueda cargada en la sequía con cangilones
cubos, que se iba cargando y eso estaba conectado a un eje. La piedra de abajo es una piedra que está fija y la piedra de arriba es la que muele, que es la que se mueve y está conectada a un eje que es vertical. El otro era un eje horizontal. Generalmente, bueno, los picapedreros que estaban todo el tiempo ahí trabajando en el molino ayudaban a que las tolvas del tercer piso, los molinos hidráulicos tenían 3 pisos, la tolva del tercer piso largue lo que se va a moler, maíz, trigo. Teníamos almazaras, así que también se molían aceitunas. Y se produce la molienda aquí en estas piedras, ¿no? Pero la fuerza es hidráulica. Hay un solo molino de tracción a sangre, que es el molino de Santa Rosa. Uno solo. No discúlpame que yo vi en Uspallata, hay una que me parece que me dijeron los guías ahí que en las bóvedas que había una atracción a sangre. Claro, pero ese era minero. Ah, Ese era minero. Estos que yo te digo son harineros. El de las bóvedas, sí. Y ese es clave. De ese molino nunca, ese trapiche, digamos, nunca se ha hablado mucho, porque se lo pone a andar San Martín. Así como San Martín convierta el molino de Tejeda en un batán para abatanar las telas y hacer las prendas del ejército, porque si esperábamos que Buenos Aires nos tirara un cable, estábamos en el horno. Entonces él produce el abatanamiento con el batán de Tejeda, que está ahí en la calle Coronel Díaz, y ujú. Olascuaga creo que es la que lo corta. Todavía está la rueda hidráulica que la dejó ahí Draghi Lucero, como un ejemplo, digamos, de lo que había sido el batán. Pero ese era un molino harinero. Lo que pasa es que San Martín lo recicló, como hizo después en la zona del Algarrobal, en la capilla del Plumerillo, y esto que hizo en Uspallata. Acuérdate que agarraron todas las fuentes, las tazas, los vasos, todo se fundió para poder hacer las balas. Extraordinario, realmente. Recordar todo esto es maravilloso. Gracias. Gracias. Bueno, está Luis y luego Horacio. Adelante, Luis. Paola, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante la charla, muy interesante para los que somos técnicos, somos varios ingenieros acá. Nos falta historia, nos falta cultura general. La verdad que estoy muy agradecido. Y tengo una pregunta, volviendo un poquito a los indios, a los orígenes de Mendoza. Una pregunta un poco vana para toda la información que has manejado. El canal Cacique Guaymallén, que se relaciona por 2 partes, porque es un canal matriz importantísimo de Mendoza, que está desde prácticamente su existencia, y que da origen a un departamento tan importante como Guaymallén. Quiero que hagas una pequeña reseña de quién se trataba el Cacique Guaymallén. ¿De quién era el cacique Guaymalle? Del Sí, cacique. sí, sí, Ah, sí, sí. bien, perfecto. Hay un acta capitular de 1574. Miren, nosotros, las actas capitulares son el documento que emitía el Cabildo. Nosotros fuimos fundados en 1561, tendríamos que tener actas desde 1561. No las tenemos, se perdieron. Hasta el 66, tenemos del 66 en adelante. En 1574, Pedro del Castillo, junto con el escribano de Cabildo, va y le pide al cacique Añato, al cacique Guaymalle, a la India Goya, que le digan cuáles son los terrenos que le van a ceder a él, como Pedro del Castillo, para que él pueda fundar ciudad. 1574, o sea, 13 años de que la ciudad ha sido fundada, todos sabemos que esto es biribiri, porque había que justificar la fundación para obtener la cédula real, la real cédula, digamos, desde Toledo, ¿no? En ese momento de Carlos I. ¿Qué le dice Guaymalle? Le dice, mis tierras son las irrigadas por el Guasap Mayú hasta los carrizales. Cuando vos lees lo de los carrizales, o cuando nosotros leíamos lo de los carrizales, qué sé yo, decíamos, ¿Cuál es el WhatsApp Mayú? el Guasap Mayú del canal Cacique Guaymallén. Ah, Ellos le llamaban Guasap Mayú. Y él le dice, desde acá,
que básicamente pensamos que debe ser el área fundacional, se deben haber reunido ahí en el Cabildo, hasta los carrizales. Con los estudios que hicimos ambientales después, bueno, acá tenemos la ingeniera agrónoma, no nos va a dejar mentir, la zona de las ciénagas era la zona de los carrizales. Carrizal. Porque nosotros empezamos a averiguar qué eran los carrizos y a qué le decían los españoles carrizo. Y ahí, con la doctora, bueno, María del Rosario Prieto, seguramente Mabel la ha escuchado, que trabajaba en el IADISA. Trabajé en el IADISA con ella hace muchísimos años. Tuve la suerte de conocerla personalmente. Un encanto, bueno, ella fue parte en quien me formó. Éramos todas becarias en esa época. Imagínate, imagínate. Bueno, ella cuando vuelve del exilio, yo era estudiante, me agarró muy chiquitita y ella fue una de mis maestras, digamos, ¿no? Bueno, hasta los carrizales. Así que las tierras de Guaymallé, imagínate el tamaño que tenían. Básicamente, imagínate hoy el área fundacional hasta Colón y Segovia. Quizá un poco más allá, porque el límite te decía hasta los carrizales. Añato tiene las tierras que van hacia Paramillos. O sea, tiene de más o menos el área fundacional y te decía hasta donde mejor lindare. Nosotros calculamos que por el tema del riego no debe haber sido más allá de lo que es el zanjón aluvional, porque no es una sequía, del Zanjón de los Ciruelos. Debe haber sido ese tramo, ese pedacito, más chiquito. Y acá es interesante lo de la India, Goya. Digo, interesante porque es mujer, pero interesante porque ella es parte de la repartija de las tierras. O sea, eso es un tema importante para nosotros como etnohistoriadores, de cómo se organizaba la sociedad, porque a ella se le reconoce la propiedad de la tierra. Sabiendo que el tema del linaje de herencia es patrilocal, o sea, es por el varón. Bueno, las tierras de la India, Goya, eran básicamente las del oeste, pero irrigadas, digamos, ¿no? Del Canal Cacique, imagínate más o menos, o sea, todas estas son hipótesis, está publicado en el libro de Ricardo Ponte, de los caciques del agua a la historia de las acequias. Ahí hay un mapa tentativo que hicimos con el arquitecto, yo con mi conocimiento histórico, él con los de arquitectura, para poder imaginarnos aquella Mendoza en la traza urbana actual. Lo que te decía de la India, Goya, más o menos pensá en del área fundacional hacia el sur, no debe haber sido más de la bajada aluvional de la calle Pedro Molina. ¿Viste? Pedro Molina, Rondó, que va derecho así al este, digamos, al acceso este. Esa era una bajada aluvional violenta. Estamos hablando de un zanjón que tuvo en su momento, en algunos sectores, casi 400 metros de ancho. El zanjón. Obviamente que se socavaba por los aluviones, porque claro, el Zanjón corre de sur a norte, exactamente perpendicular a cómo bajan los aluviones. Entonces, las bajadas aluvionales son las que socavaban al Zanjón. Hay un documento alucinante que son los españoles que no sabían qué iban a hacer con tanta agua. 9 de enero de 1617 o 1613, no me acuerdo, imagínate, 9 de enero, de haber estado lloviendo esas lluvias torrenciales que tenemos, y estaban tan asustados los gallegos que se juntaron en el cabildo, hicieron un acta y dijeron que eran tantas las avenidas de agua que se habían roto, se habían destruido las casas del cabildo. Y que por eso se levantaba la sesión y se iban. Yo me reía en el archivo cuando lo leía, porque me los imaginaba, diciendo, claro, imagínate, se caían los bueyes, vos después empezás a leer las actas del 13 de enero, el 15 de enero, y empezaron todos a decir que el cabildo ordenaba que se mandara indio y buey para reparar los puentes de las acequias. Claro, porque los indios los españoles nunca entendieron que no puedes hacer pasar una tropa de bueyes arriba de las acequias, pues se te va a caer toda la mierda. O sea, ¿en qué parte lo entendieron? No lo entendían. Tanto es así y es tan interesante esa historia de los puentes que el puente Olive era de Pablo Olive.
Este era un italiano. Y él tenía el molino de la Rueda Colorada, ahí donde está la terminal del 30, sobre Cervantes, ¿viste? Bueno, y bueno, se le caían las tropas de bueyes. Entonces se quedaba siempre sin el trigo. Se calentó un día, se peleó con todo el cabildo y dijo, yo voy a construir mi puente. Y si quieren cruzar por mi puente me van a tener que pedir permiso a mí, porque este va a ser mi puente. Y quedó el puente Olive, el puente de Pablo Olive, del molino de la Rueda Colorada. Y así se aseguró, y ese fue uno de los molinos más importantes de Godoy Cruz, hasta, te diría, digo, por el volumen productivo. Hay algunos datos de contabilidad de ese molino muy interesantes, como el de Isidro Peña en la calle Perito Moreno. Bueno, está con la mano levantada Horacio, pero voy a detener un minuto y te pido permiso, Horacio, porque Marista Ahumada puso algo en el chat que me gustaría que te lo preguntara a ella, por favor. Perfecto. Marita, espero que esté. Vamos a ver. Ahí está, Marita, ahí está. Ahí está. Estoy, sino que no encontraba el lugar para habilitar la cámara. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Interesantísimo, la verdad que a mí me apasiona la historia también. Bueno, soy geóloga, también trabajo en minería y trataba de hacer la relación con el tema de los molinos de Huaco, ¿no? En Hachal. Ahí en el chat había preguntado, porque yo tengo, no sé de dónde lo estudié y lo leí, que el cabildo de Hachal todavía era mucho más importante que el de Mendoza y todavía que el de San Juan. Y si esto, digamos, de la desaparición de estos molinos tiene que ver más bien con estas cuestiones más políticas que netamente el tema del agua, o que se sabe en la historia. Muchísimas gracias. Sí, mira, los molinos de Hachal son molinos coloniales, o sea, son molinos del siglo XVIII y XVII. Hay algunos molinos del siglo XVII en Salta también. Nosotros no tenemos molinos coloniales, de construcción colonial. Los que nosotros tenemos ya están hechos con ladrillo, algunos ya tienen la teja española. Eso por un lado en cuanto a la arquitectura. Y en cuanto a la maquinaria, los molinos hachaleros son molinos de madera. Todo el dispositivo, digamos, de la maquinaria, las tolvas, los cernidores para poder hacer harina de 1-0, de 2-0, de 3-0, viste que a veces se quedaban con el salvado. Bueno, todo eso es de madera que traían Puntana, de madera que traían de San Luis. Nosotros no tenemos evidencia de ese tipo de molinos. Los molinos que nosotros tenemos son molinos de fabricación, digamos, del siglo XIX. Suponemos que eso tiene que ver con el terremoto de Santa Rita que nosotros tuvimos en 1752, que también se llevó puesto todo, digamos, y bueno, después la virulencia del terremoto de 1861. La importancia de Hachal como una zona triguera tiene que ver con el tema de los huarpes, porque todo el sur de San Juan es zona huarpe, es la zona huarpe Alientac, que se le dice, y los huarpes nosotros del norte de Mendoza somos los huarpes Milcayac. Y es muy probable que, de hecho hay registro arqueológico diferenciado respecto de lo que son los sistemas de regadío prehispanos, con los huarpes Alientac que con los nuestros. Se ve que los nuestros eran como más cazadores y pescadores, y la agricultura sí fue más importante, ya de tradición prehispana, en Hachal, y eso entronca muy rápidamente con la economía o el modo de producción español. Por eso es que son tan importantes. Ya recordé, era un programa que yo veía que se llamaba Los Huarpes y el Conquistador, que presentaba Pepe de la Colina en San Juan, y era interesantísimo. En San Juan. Sí, en San Juan. Claro. Hablaba de todo esto, hablaba, bueno, muchísimo de la zona de Guanacache y cómo se fue reduciendo toda la población, digamos, a medida que también iba retrocediendo el tema del agua. Así que, bueno, fantástico. Y también, bueno, sí, la relación sobre todo con los molinos para moler, como decía, rocas, cal y esas cosas. Entonces, bueno,
Como minera me interesaba mucho saber ese tema. Pero Hay fantástico. trapiches, ahí tenés un Sí. listado de trapiches coloniales y, Ujú. y yo te hice una publicación, después te la paso si querés, está online también, sobre estos trapiches. El tema de la sogue, este es un temazo, porque Mm, había un negocio ahí que había que hacer con Potosí, porque la sogue que mandaban los españoles llegaba a Potosí, no llegaba claro. a minas ñoñas como la de Paramillo, digamos. Porque Sí, eran sí, sí, sí. reñoñas, digamos, no tenían nada, recién lo decía el Guillermo, digamos, Pero no eran había. importantes, lo último que estuve estudiando, sobre todo el tema del camino del Inca y bueno, porque estuve haciendo un trabajo en La Rioja, ¿no? Y viendo allá por 1500 y tantos, que, bueno, el camino del Inca no era para ni animales, ni vegetales, ni ninguna, ni el trigo, ni el maíz, era por el oro y la plata, y bueno, y llegaba hasta justamente un poquito más al norte de Paramillos de Uspallata, sí, no, casi, no, un poquito más al sur sería donde está el último lugar antes de la villa cabecera de Uspallata, ¿no? Pasando la estancia San Alberto. Así que bueno, Ahí, no, y sigue por Ranchillos, sigue, ujú, cruza la cordillera y lo tenés apareciendo en el Maule del otro lado. Vaya con claro, no, en agua. Chile, digo, en Sí, Mendoza. Ah, Iba a Chile, acá, claro, sí, en sí, Mendoza, sí, ahí, ajá, esa sería la estancia allá del claro, Huaraz. Ujú. exacto. Así claro. que bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo. Gracias. No, gracias a vos, Mari. Bueno, ahora te escuchamos, Horacio, adelante. Bueno, vamos a ser bien cortos porque hablaron, y ya creo que ya se deben haber pasado los parámetros de ustedes. No, primero agradecer, muy interesante la charla. Me quedaron 10.000 cosas. Me parece que falta la segunda parte, porque vos dijiste 4 problemas económicos, digamos, y nos quedamos con los 2 primeros. Digamos, lo presente siempre vale más que lo pasado en el sentido de la urgencia de la vida, ¿no? Así que eso sería interesante que pudiera terminar. Y después respecto a lo que dijo, creo que es una señora que es ingeniera agrónoma, yo me parece con el tema, que es un tema para discutirlo, pero voy a hacer una pequeña digresión sobre el tema si realmente se puede hablar de pueblos originarios o los originarios son los beringios, porque en realidad se dice que en África es donde nació la humanidad. Después esto de que fueron migrando por todos lados va en contra justamente de decir que son originarios. Si uno va, no sé, a la antigua Grecia, ¿quiénes son los pueblos originarios? Los pelagos, los aqueos, los dóricos o los jónicos. Es una cosa, una discusión que me parece que no termina más y no sé hasta, creo que está más por intereses del presente, vamos a Heródoto, ¿no? Está más hecha por intereses del presente que por intereses del pasado. Y ahí termino y agradezco la charla porque fue interesante. Alguna vez habría que hablar de la crisis mundial de 1930 para poder entender en ese contexto terrible de la situación mundial si era tan malo o no era tan malo en ese contexto, porque los historiadores se tienen que ajustar, mirar las cosas con la realidad de ese momento. Los tratados que hizo Argentina, que en realidad estuvo mucho mejor que otros países comparables, ¿no? De la región. No nos comparemos con Suecia, no nos comparemos con... eso es una pavada fantasiosa de los porteños, si querés. Que yo soy porteño, por supuesto. Pero no... Bueno, creo que no. Bueno, listo. Acá termino y la verdad, re interesante que se repita acá a los organizadores que nunca les hablo, pero son muy interesantes las charlas que dan. Gracias. Gracias, Horacio. Bueno, levantaron la mano Mabel y Guillermo Pensado, así que los escuchamos, Mabel.
Bueno, yo quería un poquito, si me permiten, darle mi opinión a Horacio sobre este tema que yo pregunté y que por supuesto que es un tema económico. ¿Y por qué yo le pregunté a Marita? Para ver qué razón teníamos nosotros de seguir defendiendo estos terrenos como propios de Mendoza. Bueno, mis abuelos vinieron de Europa y tuvieron que pagar sus tierras con mucho sacrificio, como todos los inmigrantes, ¿no es cierto? Y los no inmigrantes, criollos, indios, otros, huarpes. Entonces yo digo, realmente lo que están intentando es el negocio de la tierra, quedarse con las tierras. Entonces, clarifiquemos, pongamos las cosas sobre la mesa. En ese sentido, si el tema es el negocio de la tierra, encarémoslo por ahí y veamos cuáles son, ¿no es cierto?, como dice la legislación en vigencia, los títulos existentes, cómo se obtuvieron, y vamos por otro lado. Pero así por regalarle, ¿no es cierto?, toda la reserva de la Payunia, cederle porque porque la legislación dice, yo, ¿cómo es que hay una palabra que dice percibo? Me autopercibo. Me autopercibo mapuche, entonces tengo derecho a quedarme con la Payunia. A mí me parece realmente una barbaridad. Perdonen, eso era el tema del fondo de la cuestión. Bueno, Gracias, Marita, y perdón. Gracias, Mabel. Gracias. Dale, Guillermo. Autopercibido mendocino. Muy bien. Adoptado total. Sí. No, solo para comentarte lo que hoy hablaste, que me parece re interesante, sobre, y es solo comentario para todos, desde geólogo y geomorfología, de por qué las acequias son norte-sur. Y vos decías, pero los aluviones son este-oeste, o oeste-este en realidad. En realidad porque hay una conjugación entre fallas geológicas, que son en general norte-sur, por este frente de formación tectónico, que levanta la precordillera norte-sur, y todas las fallas conjugadas a ese fallamiento son todas norte-sur, pero al mismo tiempo acá me genera un frente de escurrimiento que corta esa falla. Entonces cuando los huarpes, no es por casualidad que los hacen norte-sur, es pues normalmente en una falla las rocas están más disgregadas, más fácil de labrar, el agua empieza a correr cuando no viene la avenida aluvional, corre por ese otro lugar y se fueron aprovechando eso. De hecho, y para que lo vean, la acequia real, la Boulogne-sur-Mer, lo pueden ver, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando suben de la quinta al parque, hay como un cambio de pendiente. Uno sube con mucha pendiente, hay un escalón, de hecho hay un escalón, y uno baja al parque. Ese escalón es la falla activa. Y si uno baja a la Belgrano, es otro, y si baja al Cacique Guaymallén, Guaymallén es otro, son escalón. Y me dio mucha risa lo que dijiste de la costanera, porque como adoro Mendoza, yo siempre digo, lo único que le falta es mar. Total, costanera ya tiene. Bueno, ya hemos pasado el tiempo que tenemos permitido, así que nuevamente te agradecemos mucho, Paola, y agradecemos mucho también a la Facultad Regional Mendoza de la Tecnológica, que nos brinda muchísimo apoyo. Chao, muchas gracias por la invitación, que estén bien, cuídense. Gracias, Paola, esperamos la segunda parte, como dijeron. Estoy.